¿Quién era Lofin Stanley? Lofin Stanley en 1938 y 1953 fue líder de la Unión Soviética desde la muerte de Lenin en 1924 hasta su fallecimiento en 1953. Su gobierno se caracterizó por una dictadura del partido único, una fuerte represión política y la transformación de la URSS en la potencia industrial y militar. Implementó políticas como la cohabitación, formar agricultura y planes quinquenales para la industrialización, pero su mandato también estuvo marcado en purgas, deportaciones y un fuerte culto de personalidad. El totalitarismo es un sistema político en el que el Estado tiene un control absoluto sobre la sociedad y la vida de los ciudadanos. Se caracteriza por la eliminación de la oposición política, la censura y el uso de la propaganda, el culto al líder y la vigilancia constante. Stalin consolidó un régimen totalitario, basado en el miedo y la represión, donde cualquier disidencia era castigada con encarcelamiento, exilio y ejecución. La desestanilización. Tras la muerte de Stanley en 1953, su sucesor Nikita Khrushchev inició un proceso de desestanilización para reducir el culto a la personalidad de Stanley y reformar el sistema soviético en el siglo XX. Congreso del Partido Comunista en 1956. Discurso secreto condenaba la represión y el uso del terror. Se liberaron prisioneros políticos, cerraron gulags y se promovieron reformas económicas y políticas. Fue un impacto histórico. El gobierno de Stalin dejó una huella profunda en la historia de la URSS y el mundo, como la transformación industrial y militar. Ascenso al poder de Stalin. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin comenzó a maniobrar para convertirse en el líder absoluto de la Unión Soviética. Aunque Lenin había advertido sobre su carácter autoritario, Stalin utilizó su puesto como secretario general del Partido Comunista para controlar la burocracia y eliminar a todos sus rivales. Primero aisló a León Trotsky, su principal oponente, expulsándolo del partido y exiliándolo en 1929. Luego traicionó a sus antiguos aliados, acusándolos de traición y conspiración contra el Estado. Para la década de 1930, Stalin había consolidado su poder, estableciendo una dictadura dentro de la URSS. Para mantener su control, usó purgas políticas masivas donde millones de funcionarios y militares y ciudadanos fueron arrestados, ejecutados o enviados a los gulags, que eran campos de trabajo forzado en Siberia. Características del totalitarismo stalinista. El régimen de Stalin fue un ejemplo clásico del totalitarismo, basado en el control absoluto del Estado sobre la política, la economía y la sociedad. El control político y la represión. No había oposición en el Partido Comunista. Por ende, este dominaba todas las instituciones y la NKVD, que era la policía secreta. Se encargaba de eliminar cualquier amenaza, ya fuera real o imaginaria, que se creara. Terror y vigilancia de millones de personas. Muchas personas fueron arrestadas o enviadas a los gulags, donde trabajaban en condiciones inhumanas entre 1936 y 1938. Las grandes purgas llevaron a la ejecución de altos mandos del ejército y funcionarios del partido. Ese sistema convirtió a la URSS en un estado totalitario, donde el miedo, la obediencia y la norma o cualquier crítica podía significar la muerte o el exilio. La URSS en la Segunda Guerra Mundial. En 1939, la Unión Soviética firmó un pacto con Alemania nazi, creyendo que así no iban a volver a haber guerras. Pero en 1941, Hitler traicionó a Stalin e invadió la URSS con la Operación Barbarroja. Fue un golpe brutal, ciudades arrasadas, millones de muertos y el ejército soviético al borde del colapso. Pero la resistencia soviética fue feroz. En la batalla de Stalingrado en 1942-1943, los soldados y civiles lucharon calle por calle con una determinación increíble. Fue el punto de inflexión de la guerra. A partir de ahí, la URSS comenzó a empujar a los nazis de vuelta a Berlín.